ya salgo a pedírselo. Bueno, pero también acá a Martín García se la podés pedir, ir a las reuniones que hace la Oesterheld, que premia a muchos patriotas, y bueno, vos merecerías un premio, ya lo verán la gente de la Oesterheld, pero estás ahí rodeado de incunables. Estoy rodeado de varias cositas, esto está bueno decirlo, ¿no? La serie obviamente con el marketing mundial, ¿no? Que tiene la plataforma y que es una adaptación, lo bueno que le da un poquito de oxígeno nuevamente a la historieta. Yo recuerdo estar hablando del Eternauta hace 10, 15 años atrás y la gente medio como que no entendía y había muchos que no la habían leído todavía. Claro. ¿No? Creo que ojalá esto impulse un poquito esta bandera que varios somos los que la llevamos, sobre todo los que amamos a la historieta argentina y a nuestra cultura, ¿no? Bueno, hubo un presidente que inclusive la sacó de las lecturas obligatorias en las escuelas, que fue Mauricio Macri. Él lo sacó al Eternauta. O sea, hay alguna animadversión política con esto, más allá de todo lo que se le hizo al autor, a las hijas y a los bebés, pero hay una animadversión especial. Sin embargo, bueno, atravesaste todas las épocas y al final te hiciste coleccionista porque no podías saber cuál era el final. Exactamente, yo, digamos, obviamente mi padre había leído en su momento la historieta Hora Cero, era, digamos, una revista semanal muy conocida en la década del 50, a mediados de los años 50, y me había contado que había leído una historia de ciencia ficción increíble. Y obviamente, digamos, en la década del 90, yo soy generación del 80, sí, muchos años después, apareció en un kiosco de la zona de Retiro una edición hermosa, que era una edición en colores, y la empecé a leer porque era por fascículos, mi hermano me la compraba, venía, es más, en aquel entonces estaba, digamos, comenzando la colimba, mi hermano todavía estaba en el servicio militar, sí, y una de las cosas que me traía por semana era la revistita y yo estaba feliz de eso, hasta que obviamente la distribución se descontinuó, es decir, no le llegaron a ningún kiosco de la zona la distribución, y por muchos años no supe el final, con lo cual empecé, claro, pero además empecé a buscar por todos lados, y eso es un poco lo que me está pasando en redes, que muchos me dicen, no, pero la historieta la encontraba así, en las bibliotecas de la gente estaba, yo en mi biblioteca no estaba, claro, y además había muchos fascículos, porque se empezó a vender mucho en fascículos, y la gente de la década del 70, de la década del 60, las tenía guardadas en la biblioteca como las revistas del Tony, como viste, muchos fascículos perdidos. Sí. La gente me empezó a ayudar, me dijo, ¿cómo no? Yo la leí, no me acuerdo el final, y me entregaban fascículos, pero ya los tenía, entonces fascículo 1 tengo 400. Claro, pero la hacían de tipo de vuelta. Y no sabías el final, seguías sin saber el final. Y yo digo, ¿pero cómo termina esto? Yo ya estaba angustiado, de hecho iba a Plaza Rivadavia, digamos, bueno, a Parque Rivadavia, sí, claro, iba a galerías, a comiquería, y de hecho hay muchos de mi edad, por suerte, que me avalan esta teoría, porque les había paseado algo parecido. Hay una chica, una mujer que ahora tiene mi edad, que me dice, a mí me pasó lo mismo, vos sabés que empecé a completarlo y no lo cogí después. Por eso no era fácil la lectura del Eternauta, esto hay que decirlo, porque muchos dicen, no, esa estaba fácil, sí, si lo tenés en tu biblioteca, sí, pero si no era, no algo corre que por ahí está a la venta como ahora. Claro. Ahora está lleno. Digo, hoy, digamos, verlo con el diario el lunes es súper fácil. Claro. Pero bueno, así comencé a tener una colección que la gente mis amigos venían y veían un montón de fascículos de Eternauta, no sabían de qué se trataba eso, una historieta vieja, decían, ¿qué estás leyendo? ¿Y qué estás coleccionando? Me decían. Y porque empezaron a venir las ediciones especiales o extranjeras. Es todo claro. Bueno, yo empecé a leer digamos, con esto creo que no lo dije, pero yo terminé en el capítulo, en el fascículo 10, 11, ahora no recuerdo muy bien, y empecé a leer el Eternauta 2. Es decir, agarré una continuación que no tenía nada que ver, y también la narrativa, claro, porque conseguí una versión narrativa que salía en una revista que se llamaba la revista del Eternauta, que acá voy a mostrar yo empiezo a mostrar algunas cositas. Dale, mostrá lo que tenés. Esta revista se llamaba El Eternauta, y es una revista que tuvo solamente 15 números, ¡opa!, donde adentro, digamos, de la revista está el Eternauta narrativo, es decir, no es una historieta.
y es una continuación directa de lo que era el Eternauta que todos conocemos de la primera edición del 57. Y es muy interesante. O sea que puede haber una cuarta temporada, si les da mucha guita a la gente de Netflix, te hacen la cuarta con eso, con esa narrativa de la continuidad. Un Juan Salvo de 90 años. Y tienen miren acá, miren cómo arranca, ¿no? El tiempo hizo lo suyo. Ahí está, ¿no? Claro. Y es todo narrativo, ¿eh? Tiene dibujos de Solano López, pero era una cuestión, es más, es un capítulo que es un refugio, se refugian en el Delta, y todo ocurre es un muy lindo final también, no lo voy a spoilear, pero es como un final alternativo. Un final alternativo, mira qué bien. Y yo empecé a leer esto, y empecé a leer también la segunda parte, empecé a ver segunda parte, y recién ahí pude terminar la primera parte, ya cuando vino los libros que ya todos conocemos, que son libros más cercanos. Bueno, justo voy a mostrar una edición brasilera. Eternauta. Los tomos. Sí, claro. Los tomos donde ya en blanco y negro, cosa que yo lo venía leyendo en colores. Sí. Con lo cual después empezaron a haber muchas ediciones en colores, ediciones récord, y así es como empecé a tener fama entre los colegas, incluso yo dedicándome al cine y al guión, en el medio, en la industria audiovisual. Siempre el sueño de cualquier cineasta era hacer el Eternauta. Sí, claro, lo decía recién acá Osvaldo Papaleo, que con Aristarain tuvieron la intención de hacerlo, pero también la familia estuvo muy involucrada siempre en saber y cuidar a quién, cómo y qué requisitos, reticente más que nada, hasta este momento donde un nieto parece que tuvo mayor peso y dio el vía libre, porque tenía las garantías, me parece, de hacerlo, que también lo tenía Osvaldo, pero era otra época. Era otra época. Yo había tenido en su momento, yo había ido a una charla, me acuerdo, yo recién era estudiante, recién he graduado de estudiante de cine. Obviamente yo tengo el guión escrito de mi época, cuando era estudiante había empezado a hacer el guión del Eternauta, todos estaban queriendo hacer, y fue una charla. Me acuerdo, era un profesor de la Universidad del Cine que estaba con ese proyecto. Después pasó un proyecto más ambicioso con Lucrecia Martel. Sí. Digamos, estuvo Aristarain, estuvo en su momento, bueno, si uno habla con otros directores, Cifrón, Campanella, Jorge Nisco, todos quisieron hacer el Eternauta. Y me acuerdo que Lucrecia había hecho una versión con la cual a mí me llegó esa versión, la pude leer, y la verdad era una versión bastante diferente, una versión muy libre para lo que era la obra, y eso no le había gustado, no había una seguridad entre las partes, ¿no? Y eso quedó siempre era como un proyecto que quedaba trunco. Y de hecho este proyecto también estuvo a punto de quedar trunco, esto lo comento porque en el 2019 me llama una persona que empezó a colaborar con la producción, y una de las cosas que me había dicho era que ya estaban empezando el tema con los elencos, con el arte, es lo primero que se empezó a hacer. Sí. Y después vino la pandemia. Claro. Automáticamente vino la pandemia. O sea, Netflix, digamos, empieza a darle la luz verde al proyecto. Y viene la pandemia. Y ya el año de pandemia, yo digo, esto de vuelta no se va a hacer. ¿Viste? Estuvo muy rápido Stañaro de aprovechar la pandemia y hacer todo Vicente López y Saavedra con drones, con poca gente. O sea, se registró para después usarlo como una especie de croma, ¿no? Pero se registró con drones en 3D la ciudad de Buenos Aires y parte de la provincia de Buenos Aires, para después ponerlo en pantalla y en efecto especial. Pero la ciudad estaba semi vacía. Entonces fue un hallazgo tener una pandemia, si no, no lo podés hacer. Incluso la pandemia tenía esa atmósfera y ese espíritu que tiene la historieta, ¿no? Uno dice, bueno, encerrados en una casa, bueno, el virus nos tuvo por mucho tiempo encerrado y con el miedo, ¿no? No, y los gallegos con el apagón. En España va a estar 8 meses el cartel esto como primera, porque les vino el apagón, la pandemia, todo. Bueno, tenés por allí, he visto unos libracos chinos con todo escrito en chino con los globitos originales, o sea que ellos ponían a veces un solo ideograma en un globito original. El globito original de Solano, grande, con un solo dibujito. Mirá. Miren esto es una maravilla. Hay que decir que estas ediciones... subila un poco, que te tape la cara, a ver. Sí. Ahí está. Mirá. Ahí está. Qué una de las cosas que digamos, ahí lo ven con el... Ahí obviamente está. no.
yo no sé chino. La verdad que ya va a venir un chino algún campeón de supermercado. Quiero ver, voy a testear con algún supermercado, algún amigo acá, colega de algún market que hay por acá, para ver si realmente está bien traducido. Está muy bien, claro. Que te diga qué es lo que dice. Acá? Que no diga cualquier cosa, ¿no? Y acá está un poquito, voy a darles algunas que son muy, muy interesantes, porque los cuadros son más chicos, ¿ven? No sé si lo pueden llegar a ver. Claro, sí, y caben algunos símbolos nada más. Claro, porque hay algunos que son como gritos o como cuestiones de órdenes, que queda gigantesco el globito con relación a lo que se está hablando. Y vos decís, pero acá como tradujeron, no es como... Acá se nota más. Bueno, el mano habla bastante, pero bueno, es muy interesante ver, ¿no? ¿Hasta dónde llegó esta historieta, no? ¿Hasta dónde? Esa fue una iniciativa de Sabino Vaca Narvaja. ¿Sabino Vaca Narvaja? Que organizó la edición china y se distribuyó por toda China. El embajador que tuvo en China, el gobierno de Alberto Fernández. Me dijo un ejemplar de regalo, Sabino. Mirá vos. Sí. Por supuesto no tengo ni idea de lo que dice, pero es un objeto muy lindo como regalo, además. Sí, claro. Yo regalaba el Eternauta en Navidad. Claro. Es un regalo navideño. Muy buen regalo. El libro del Eternauta. Claro. Y además era original, nadie lo tenía, nadie pensaba. Todos pensando en la corbata, en el perfume. Yo digo, qué mejor. Y ahora me dedico a regalar un resumen de la vida de Astor Piazzolla que hizo la Universidad de Rosario. Mira qué bien. Una edición excepcional. Bueno, pero hasta un tiempo fue el Eternauta. Claro. Vi el otro día en un programa que mostraste también una edición yankee del Eternauta. Sí, acá justo que hablaban de la época del original, acá hay un poquito de hora cero del original. Ese que es el que sacás a pasear, ¿no? Este es el que saco a pasear, que está más estropeado. Claro. Que tiene un poquito de spoiler por lo que voy a mostrar, que hay un animal que a mí me gusta mucho ahí. Sí. Sí, eso cuando lo lleven a la pantalla va a ser impresionante. Y bueno, y acá tenemos la versión norteamericana, que es una versión muy cuidada. La industria norteamericana, al igual que la belga y la francesa, en lo que es historieta, en lo que es el cómics, es muy importante. Y la verdad que han hecho un trabajo descomunal con lo que fue el Eternauta. El respeto a la obra, el respeto a lo que es, digamos, ahí se nota el cuidado de la industria, ¿no? Acá la estoy mostrando como para que se pueda ver, que es dentro de una caja, de una caja, y la caja uno la saca y tiene es una edición increíble. Pero tiene un vidriecito. Exacto, y tiene el efectito de... muy bien. Esta edición ganó el premio Eisner, que es un premio que tiene el nombre de un famoso editor y, digamos, historietista norteamericano, y vendría a ser como los premios Oscar de la Academia del Cine para lo que es la historieta. Y lo ganó hace poquito, estuvo nominada esta edición, digamos, cuando se reeditan, van y quedan nominados, y llamó la atención varias cosas en este premio, porque el primero era que era una historieta del año 50. Sí. O sea, ya no competía ni Batman ni Superman. Las ediciones ya sacaron todas y no había novedades. Con esta edición fue una novedad. Fue una novedad decir, che, estamos... Y algo... Después, lo segundo que era algo argentino, ¿no? Que si bien la obra era muy conocida, el Eternauta, hay que decirlo, es muy conocido a nivel internacional, sobre todo para aquellos que les gusta la historieta. Se encuentra en los kioscos como Mafalda. Es un orgullo argentino visitar kioscos extranjeros, caminar por Europa o Estados Unidos. Y lo ves. Lo ves y además la gente lo lee. Cosa que nosotros tenemos al Eternauta como símbolo, y también lo vemos como yo siempre digo como símbolo, como una cuestión cultural, más allá de la historia de ciencia ficción, que a mí particularmente me atrapa el género, porque bueno, soy narrador y me gusta ese estilo. En la cuna del estilo, en la cuna del género, porque Estados Unidos es la cuna del género de ciencia ficción, hay que decirlo, digo, con los grandes narradores, con el cine, ¿no? Y con grandes directores que tienen que ver con eso. Y lo ves y lo leen. Acá en Argentina creo que se conoce, como muchas cosas, conocemos
pero no en profundidad. Es decir, claro, todos si decimos El Eternauta, te dicen sí. De hecho, a mí me pasa con alumnos. Le digo, ¿conoces El Eternauta? Y todos me dicen, sí, bueno, El Eternauta. ¿Lo leyeron? No. Es como, lo conozco, pero salvo alguno que en el colegio o que algún familiar lo tiene y le enganchó, porque también hay que decirlo, te tiene que gustar la ciencia ficción y obviamente te tiene que gustar una lectura en profundidad, porque El Eternauta tiene eso, ¿no? Te invita a explorar una historia con mucha profundidad, con mucho sentido, humanística, ¿no? Vivís y muchas también sensaciones. con una cuestión ideológica, filosófica, pero predomina, aunque sea en la primera versión, que es la que más famosa se ha hecho, predomina mucho la ciencia ficción, en el sentido de una extrema creatividad. La creatividad que tiene Oesterheld, digamos, ahora lo escuchaban en el relato con los personajes, ni hablar, pero lo que es la creatividad de pensar una nevada en Buenos Aires, que te toca y te mata, eso no se vio. Claro. Y creo que el mundo hoy lo conquista eso. Decir, che, mirá qué interesante esto, ¿no? Sí, lo veo en cada una de las cosas. Puedo buscar cualquier cosa, la vida de Napoleón en las redes sociales y me sale algo del Eternauta, un yanqui que habla del Eternauta, un gallego que habla del Eternauta, todos me salen hablando y hablan fundamentalmente sobre eso. Nieve que mata, no lo pueden creer, la verdad que es la sencillez de Mozart, ¿viste? Es decir, pero claro, ¿cómo puede ser algo tan sencillo? Sí, claro. Sumale después los escarabajos gigantes, cascarudos gigantes, ¿no? Claro. Que de repente sean cascarudos que son animales, que no terminan teniendo una identidad, que son bestias que dicen, ¿de dónde carajo salieron estos bichos? Que es lo que se pregunta, ¿no? Juan Salvo, interpretado por Darín. Y la gente es un sopapo para lo que se viene viendo en ciencia ficción, que los monstruos son agresivos, que los monstruos... Estos son agresivos, se comen entre ellos encima, y están muy bien hechos, y encima muy hay que bien hechos, muy buena la realización. Postproducción es tremendo, y la verdad que eso, yo no tenía, hoy me preguntaron si me impactaba el hecho del éxito, yo digo, no, la verdad que no. El Eternauta ya era un éxito de por sí, por lo que significaba la historieta. Quizás yo lo tengo más noción por esto que decíamos, a nivel mundial, la cantidad de ediciones, la importancia que se le daba a la obra. Era, si hacemos las cosas bien, el éxito se va a trasladar al audiovisual. Totalmente. Porque medianamente la narrativa que hizo Ariel Saltari, que es un actorazo y que además es un guionista, como dirían los españoles, de la hostia. Es un guionista increíble. Y además con la mirada de Martín Oesterheld, que es el que pudo estar como corrigiendo, direccionando la cosa, quedaron los elementos básicos y los elementos más importantes de la historia, de la historieta. Después es una adaptación, obvio. Sí, claro. Lo último que te voy a preguntar, Ramiro, es si ya tenías todo lo que se podía coleccionar y si este estreno de la serie te abre un nuevo capítulo, un nuevo anaquel para coleccionar más cosas. Y voy a tener que hacer economía porque me imagino que va a venir una lluvia ahora va a ya venir estaba tranquilo y ahora otra vez. Ahora va a venir la historieta de la serie, de la historieta y de no sé qué. Claro. Y otros países van a sumarse, muchos países van a sumarse a editar, digamos, hay muchas ediciones que son ilegales, hay otras que son legales, pero se van a sumar muchos países después de esta serie a querer tener en sus bibliotecas la edición. Y la verdad que creo que va a ser algo interesante. De vuelta, promueve mucho nuestro género en la ficción, en la ciencia ficción. Promueve también desde lo social, desde lo cultural. Hay mucha identidad dentro de la serie, que eso es lo lindo que tiene, que de alguna manera hay un trasfondo dentro de la historieta que está bueno que se mantenga. Yo me quedo con una frase, que lo viejo funciona. Sí, está muy bien. Con una especie de nostalgia, ¿no? Como reivindicar lo viejo, lo analógico. No, esto es analógico. El otro día me preguntaba, ¿está digital? Sí, pero no lo puedes agarrar, no lo puedes abrazar, no lo puedes tocar. Esto es analógico. Y yo creo que el analógico es la historieta. La historieta también funciona. Así que siempre los invito a que vayan a la fuente y después que disfruten la serie y que también entiendan que la serie te puede gustar o no y está todo bien y que a veces el fanatismo a veces por algo nos puede generar algún sesgo. Pero no hay que ser fanático en ningún término nunca, porque si
el aspecto que tiene que tener una crítica tiene que ser amplio, siempre, muy amplio. Claro. Ese es el poder que incluso lo enseña muy bien Oesterheld con sus personajes y con su obra. Querido Ramiro Sanonorio, muchísimas gracias por esto. Síganlo en Instagram, Ramiro Sanonorio. Estuvo en el set, se sacó la foto con todo, con los bichos, con Darín, con los escarabajos, con todo. Estuvo por allí, siguió muy de cerca esta producción. Síganlo porque es muy entretenido y si ustedes empiezan a copar con esto del Eternauta, siguiéndolo a Ramiro van a tener toda la información. Muchísimas gracias, querido. No, por favor, y gracias por darle espacio a la cultura, al audiovisual y a la historieta. Hay muy buenos artistas y buenos profesionales que merecen espacio y eso está buenísimo. Se agradece mucho. Chau, querido. Muy bien, vamos a seguir, tenemos mucho para compartir. Hoy va a ser un programa todo del Eternauta. Gisela Miranda, pero ¿cómo le va? Hola, muy bien, Leo. Lo vimos toda entera. Hay gente que lo va dosificando en capítulos, como venía en la revista. Sí, pero nosotros la vimos así. Sí, pero no son tan extraños.